Hola, hoy hablaremos sobre los trastornos de la percepción. Mi equipo está conformado por Quetzali Naredo Chávez, Eric Josué Bonilla Santiago, Mateo Rodríguez Ua Maximiliano, Samantha Flores y su servidora Jimena Orozco Arriaga. Trastornos de la percepción. ¿Qué son los trastornos de la percepción? Son alteraciones en cómo el cerebro interpreta la información sensorial como vista, tacto y oídos. También están las percepciones falsas. ¿Cuáles son? Las alucinaciones, ver o oír cosas que no son. Este trastorno puede ser síntoma de enfermedades mentales como la esquizofrenia, la demencia y el trastorno bipolar. El DSM-5 se encuentra como trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Va mucho de la mano. También incluye criterios que es presencia de al menos de 2 síntomas, alucinaciones, ilusiones o pensamientos desorganizados. Otros trastornos con síntomas perceptivos podría ser el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es conocido como el TDAH, y el otro podría ser trastorno de la personalidad esquizotípica. Puede tener experiencias perceptivas inusuales, ya que puede tener dificultades para interactuar con uno o con las demás personas. Uno de los tipos más comunes de los trastornos de la percepción es alucinaciones, ilusiones, tratos visuales y tratos auditivos. Hola, buenas noches, maestra y compañeros. Mi nombre es Eric Josué Bonilla Santiago y hoy nos tocó hablar del tema sobre el trastorno de la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es una interpretación, organización consciente de la información sensorial que recibimos del entorno, involucra procesos mentales, requiere atención selectiva, se basa en experiencias previas, depende del contexto o situación. Esto depende mucho sobre la persona que tenga los síntomas o involucre las emociones, porque el simple hecho de tener un trastorno, más de la percepción, involucra de que puede ver rostros en lugares donde no hay, gente que no existe, o puede escuchar voces cuando ni siquiera hay un ruido o algo que le hable. Las manifestaciones son alucinaciones, percepciones falsas, simulando lo real, o sea, es lo que me refería sobre la percepción de que tú puedes ver algo, pero no. Al ver un animal que no existe, un ejemplo sería el elefante, pero donde estás, no sé, en el Polo Norte, ¿cómo vas a ver un elefante allá? Alucinaciones, distorsiones, disimulos reales, ver sombras o crear una persona. Es como una imaginación de un niño que puede hacerse un amigo imaginario. Cuando a la edad de los niños es normal, pero ya cuando va pasando los años es demasiada importancia tomarles atención a los niños, a los adolescentes, porque podrían presentar este trastorno. Alternaciones de tamaño, de forma, de microbios, objetos pequeños, macribiosis, objetos grandes o deformaciones de constantes. Esto pasa por la involucración de las emociones que puede generar el niño a su niñez, o el simple hecho de ya tener el trastorno desde bebé, porque el embarazo involucra mucho sobre esto. Causas pueden ser neurológicas, problemas cerebrales, eso es a lo que me refería, o psicológicas, emocionales, o por el tipo de droga que se ha consumido. Esto, el simple hecho de hablar de la trastorno de percepción, es muy importante. No es a la ligera tomarse, porque puede pasar a más o se podría transformar en el trastorno de la psicosis o un psicópata. Esto de mi parte. A mí me tocó la parte de la introducción y pues fue lo más interesante del tema que me quise hablar. Y pues nada más. Buenas noches. Desarrollo breve del trastorno de la percepción. Los trastornos de la percepción son alteraciones en la forma en que una persona recibe, organiza o interpreta los estímulos sensoriales del entorno.
Aunque los órganos sensoriales pueden funcionar adecuadamente, la integración cerebral de la información se distorsiona, generando experiencias perceptivas anónimas. Estas alteraciones pueden afectar cualquier modalidad sensorial, ya sea como la visión, audición, tacto, gusto, olfato o percepción corporal. Entre las formas más comunes se encuentran las ilusiones, que es el estímulo que existe pero se interpreta de manera errónea, por ejemplo, confundir sombras con figuras humanas. Alucinaciones, se perciben estímulos que no están presentes, son frecuentes en trastornos psicóticos como consumo de sustancias o privación sensorial. Agnostias, incapacidad para reconocer estímulos familiares, objetos, sonidos, rostros, pese a tener intactos los sentidos. Estos trastornos pueden surgir por trastornos psicológicos como esquizofrenia, ansiedad severa o depresión, enfermedades neurológicas, consumo de drogas, traumas o fatiga extrema, su entorno. Por ello, su detección temprana y el adecuado tratamiento psicológico y médico son esenciales para tratarlos en su momento. Yo les expondré los principales trastornos donde aparece este problema. En primera es la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Es el trastorno más representativo. Los síntomas clave incluyen alucinaciones auditivas, ver figuras o sombras, sentir que algo los toca sin razón y delirios. Para diagnóstico, los síntomas deben durar mínimo 6 meses, con al menos un mes de síntomas activos como alucinaciones, delirio o lenguaje desorganizado. La percepción cambia porque el cerebro interpreta estímulos inexistentes como reales. El segundo es trastorno bipolar y depresión mayor con características psicóticas. Las alteraciones perceptivas aparecen cuando el episodio es grave. En manía, las personas pueden tener exceso de energía, poco sueño, grandiosidad y alucinaciones acordes al estado de ánimo, por ejemplo, sentir que tienen poderes. En depresión psicótica pueden escuchar voces negativas o sentir que son culpables de algo terrible. Los episodios suelen durar semanas o meses dependiendo del tratamiento. El tercero, trastorno delirante. Aquí predominan los delirios persistentes y aunque las alucinaciones no son el síntoma principal, pueden presentarse en forma leve, relacionadas con creencias, por ejemplo, oír pasos y se sienten que los persiguen. El trastorno debe durar mínimo un mes. La percepción está filtrada por ideas delirantes. Cuarto, trastornos inducidos por sustancias o medicamentos. Sustancias como el LSD, cannabis, cocaína y alucinógenos pueden producir cambios perceptivos intensos, colores brillantes, sonidos distorsionados, movimientos ondulares o alucinaciones completas. Los síntomas aparecen durante el consumo o poco después y pueden durar horas o días, porque en algunos casos crónicos puede extenderse más. También ocurren alucinaciones en abstinencia de alcohol o benzodiazepinas. Quinto, trastorno neurocognitivo mayor, por ejemplo la demencia. Cuando el cerebro se deteriora, la persona puede ver personas que no existen, confundir rostros u objetos y desorientarse. La progresión es lenta y crónica y los síntomas pueden mantenerse meses, años, empeorando gradualmente. En conclusión, los trastornos de la percepción surgen cuando el cerebro interpreta de forma errónea lo que percibe, generando experiencias irreales para el observador, pero totalmente reales para quienes las viven. Su duración y síntomas dependen del trastorno base. Pueden ser breves y provocadas por sustancias o persistentes en condiciones psicóticas crónicas. Gracias por su atención. Bueno, ya como conclusión de lo que significa el trastorno de percepción,
Es importante mencionar que los trastornos de la percepción afectan principalmente a los sentidos del ser humano. También afectan al cerebro, ya que esto es base de interpretación y organización consciente de la información sensorial que recibimos de nuestro entorno. Se manifiesta pues cuando una persona experimenta sensaciones sin un estímulo real o interpreta erróneamente los estímulos existentes. A lo que mis compañeros y yo nos referimos es, por ejemplo, las alucinaciones y las ilusiones, así como la esquizofrenia. En la esquizofrenia pues se ve, o más bien se sabe, que el ser humano interpreta voces, piensan que están en otra dimensión, distorsionan algunos objetos de la realidad. También como base principal de los trastornos de percepción sus causas son el trastorno bipolar, la depresión grave, demencias, lesiones cerebrales, sustancias, que también pues es importante las sustancias, el estrés severo. Es importante tratarlos, pero primero ir con un especialista para saber pues como qué es lo más recomendable para esto. Existe la terapia ocupacional y la rehabilitación neurológica. Existe también la terapia visual, las terapias complementarias, los medicamentos y la estimulación cognitiva.